En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro El combate espiritual, el libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Capítulo 2. La desconfianza que se debe de tener en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria. Es el combate espiritual que sin esta cualidad o condición, no solamente no podemos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que decía la profetisa Ana en la Biblia. No triunfa el ser humano por sus propias fuerzas. Repito, siempre se cumplirá lo que decía la profetisa Ana en la Biblia. No triunfa el ser humano por sus propias fuerzas. Y lo que anunció el profeta, mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir solo al enemigo, y fue entregado en poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta gran verdad, porque sucede desafortunadamente, aunque verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este error es funesto y trae fatales consecuencias y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos, se cumplirá en cada uno de estos, lo que cuenta la salmista. Yo me creía muy tranquilo, nunca fracasaré jamás. Pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en la derrota y en la opresión. Tenemos que convencernos de que hay una virtud, que no hay virtud ni cualidad, ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios, pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Por nuestras solas fuerzas lo que somos capaces de producir es maldad, imperfección y pecado. La desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo, y Dios lo concede en mayor grado a las almas que tiene destinada la más alta dignidad, hasta que puede repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, Santa Legarda. De lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Lo repito, de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Un camino. Dios lleva el alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas que aparezcan en su naturaleza, unas inclinaciones inconfesables, y dejándola por cierto tiempo en una tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro se siente una fatiga y un desgano total, de manera que se llegue a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y hacia la santidad. Si sin el poder de Dios no hay ninguna ayuda. Los remedios. El principal remedio de los 4 que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. En nuestra memoria debe estar siempre aquellas palabras de Jesús: sin mí, tú nada podéis hacer. Lo repito, en nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras que Jesús decía: sin mí, tú nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos, porque esto solamente es un regalo del cielo, y para conseguirlo es necesario, ante todo, reconocer de que no poseemos la desconfianza necesaria,
Luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta, sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por infinita bondad que se designe a convencérnoslo, y podemos estar seguros de que si perseveramos pidiéndosela, al fin Él nos la va a conceder. Hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en sí mismo respecto a lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad, y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado, y así sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones, que tienen siempre hacia el pecado, a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparablemente más astutos y fuertes que nosotros, y aún logran hacer lo que ya temía tanto San Pablo. Se transforman en ángeles de luz y nos engañan con gran facilidad. Y con apariencia de que están guiando hacia el cielo, nos ponen trampas contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio cruel. Y no nos queda sino repetir la súplica del Salmo 12. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no puedan decir mis enemigos, lo he vencido. Que no se alegren mis adversarios de mis grandes fracasos. El cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación, y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar a ser menospreciados por los demás, condición sin la cual no. Si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque ésta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en un reconocimiento sincero de por qué nosotros mismos no merecemos sino desprecios y solo humillaciones. No aguardar para cuando sea demasiado tarde. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de nuestras grandes debilidades, de nuestra infinita miseria de cada día, y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas y creídas que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando les suceden las grandes y vergonzosas caídas. Les sucede lo que decía San Agustín: temo que vas a caer en las faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Lo repito, temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto, para hacer que una persona reconozca su incapacidad, para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en el pecado, las cuales serán más o menos frecuentes o más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esta alma tenga. Y si hubiera una persona tan excelta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, sería por ejemplo la Santísima Virgen María. Lo más seguro es que ella no caería jamás en falta alguna. Buena consecuencia. De todo esto debes sacar la siguiente conclusión. Cada vez que caigas en alguna falta, reconoce humildemente que por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios, no eres capaz ni siquiera de fabricar un solo buen pensamiento o de resistir a una sola tentación, y le pidas al Señor que te conceda su luz e iluminación para convencerte que de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina, cada día y por siempre, y te propongas no presumir ni pensar vanamente por tu propia cuenta que vas a conseguir la santidad o las virtudes que tú necesitas,
Porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y siempre será lo mismo. Y quizás hasta las cometas aún peores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.